Entonces vamos a trabajar con el formulario 400, ya. Voy a mostrarles ya el formato del formulario 400 adecuado para que podamos estudiar con mayor facilidad. ¿Listo? Bien, tenemos acá el formulario 400, la estructura del formulario 400. El formulario 400 lo pueden ustedes ver también en formularios muestra, ¿no? En la página del SIN, tal como les había indicado que podían bajar el formulario de IVA, ¿ya? En el formulario 400 también hay las dos versiones, entonces podemos nosotros entrar ya. Está queriendo ingresar a otra reunión. Bien, vamos a entrar a los formularios muestra en el régimen general. En el formulario de IT también tenemos formularios muestra, ya tanto del resumido como del detallado, ¿no? En el impuesto a las transacciones, igual que hemos visto en el IVA, ¿ya? Entonces acá en el IVA teníamos resumido y detallado, ¿no? Entonces acá no nos muestran el resumido porque es sumamente simple. Tenemos el extendido, ¿ya? Entonces, dentro de este formulario, los datos de cabecera, que son también llamados, ¿con qué nombre? Los datos de cabecera, ¿qué otro nombre tiene? Datos básicos. Ya. Entonces tenemos igualmente en el formulario 400 los datos básicos, donde tienen ustedes nombre y apellidos o razón social del contribuyente. Ya. Luego tenemos los datos básicos de la declaración jurada, es decir, vamos a tener el NID ya que corresponde al contribuyente, a qué periodo corresponde la declaración, la marca de declaración jurada original y también los datos básicos cuando se hace una rectificativa. ¿No? Las rectificativas tenemos que saber si vamos a hacer trámite o no en función a esta casilla, a la casilla número 4, la que está en la fila 4, es decir, la que tiene código 909, en la cual tengo impuesto determinado. Entonces, cuando lleguemos a esa casilla, la vamos a resaltar, porque de la variación de esta casilla en una rectificativa dependería de hacer trámite o no. Ya, por ejemplo, hoy día me hablaba una amiga, ¿no? Que ha hecho una rectificativa de la declaración jurada de IUE, ¿no? Y no se había fijado ya que estaba modificando la base imponible del IUE, ¿no? Entonces, directamente le ha salido que tiene que formalizar mediante trámite. ¿No? Y bueno, cuando tiene que formalizar mediante trámite, tiene que tener todo listo para que le hagan una revisión. Y ella no estaba preparada para esto, entonces está muy preocupada, ¿no? Porque no se ha fijado. Ya entonces, en el caso de este formulario, me tengo que fijar esta casilla. Entonces, si aumenta el impuesto determinado, ¿a favor de quién sería la rectificativa? Para ver si necesito o no resolución administrativa. Entonces, si aumenta el impuesto determinado, ¿a favor de quién sería la rectificativa?
A favor de quién a favor del fisco Del se fisco. aumenta, ¿no? El impuesto determinado. Ahora, si yo hago una rectificativa y más bien disminuye el impuesto determinado, ¿a favor de quién sería? Ya, y en ese caso necesitaríamos hacer el trámite, ¿no? Sí, ahí necesitaríamos tener resolución administrativa. ¿Estamos de acuerdo? Si aumenta el impuesto determinado, ya entonces yo necesito simplemente presentar mi declaración jurada. Pero si disminuye, tendría que hacer el trámite pidiendo autorización y en ese caso es probable que me hagan una verificación, lo cual implica que yo no solamente tengo que preparar el proyecto de rectificativa, sino que tengo que tener toda la documentación respaldatoria para que puedan hacer la revisión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está entendido? Sí, licenciada. Bien, entonces van a analizar esta casilla para saber si corresponde o no corresponde el trámite. Bien, cuando hacemos la rectificativa, ¿qué pondría en formulario? Ya hemos explicado para IVA. En el formulario de IT, ¿qué tendría que poner? Y ya tendría que poner, pero en formulario, ¿qué pondría? Ya, 400. Y acá en versión, ¿qué pondrían? Ya, muy bien, la última versión. Y del formulario tendría que ver qué número de orden se genera, ya en la original, ¿sí? Entonces tendría que ver el número de orden de la declaración jurada original. ¿Estamos de acuerdo? Para colocarlo en la rectificativa. Ahora, si estoy haciendo rectificativa de la rectificativa, el número de orden, ¿de qué formulario debe venir acá? Supongan que estoy rectificando más de una vez. De la última rectificatoria que vamos De la a ver. última anterior a esta, ¿no? A la que estoy haciendo. ¿Ya? Bien, y eso lo puedo hacer en el caso de tener saldo a favor del contribuyente, o solo eso se puede hacer cuando hay saldo a favor del fisco, cuando esta declaración favorece al fisco. ¿Cuándo puedo rectificar más de una vez? Cuando es a favor del fisco. Si le favorece al fisco, ¿no? Y si le Sí, favorece al contribuyente, No, Alicia, no se Solo puede. ya, una sola vez. Bien. Entonces, en base a esta estructura del formulario, ya a partir de acá tenemos en ese formato que les he mostrado hace rato. ¿Sí? Empezando de acá. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ya nos ubicamos en los datos básicos. Sí, Licenciada, Lice. disculpe, se escucha un poco bajito. Está muy bajito. A ver, un ratito. Vamos a tratar de aumentar el volumen. Ya he logrado resolver el problema de la cámara, pero creo que estoy teniendo ahora un poquito de dificultad con el micrófono. ¿Sí? Entonces, ya. ¿Ahora se escucha mejor? Sigue lo mismo, Liz. ¿Sigue igual? Qué Sí. raro, porque está al máximo. Ya no da más, mira. No da más. Está al tope. Qué raro. Y mi celular tampoco tiene interferencia porque está cargando mi celular. No estoy conectada con el celular. No sé qué más puedo hacer. Al principio se estaba escuchando bien, licenciada. Y de pronto no. Sí, Creo que el problema empezó, licenciada, cuando abrió una pestaña adicional del Meet con su cuenta de correo personal y no de la universidad. Ah, ya, ya. A ver, vamos a intentar de nuevo. Ya, aquí ya puedo cerrarlo, ¿verdad? Quizá esta del Meet. Esa era, ahora se escucha bien. Ahora sí, ¿está bien? Entonces había interferencia, ¿no? Sí. Debe ser aquí. Ya. Ahora sí. Ay, qué bueno. Gracias.
Sí, porque si no, no iba a poder resolverlo. Sí, eso de no ser muy experta en computación. Quisiera saber lo que saben los ingenieros de sistemas. Bien, jóvenes, vamos a entrar a la determinación de IT. ¿Sí? En la determinación de IT que tenemos, la primera casilla, tengo que declarar lo grabado y lo exento, ¿ya? Entonces, en este punto, tengo que repasar de la ley 843 todas las exenciones, ¿sí? ¿Podría mencionarme algunas exenciones en el IT? ¿Qué conceptos están exentos en el IT? A ver. Bueno, del ejercicio que tenemos, ya en el análisis que tenemos, vamos a ver nuevamente. Sí, para el IT que tengo, revisemos. Servicios profesionales, grabado en IT. Alquileres, grabado en IT. ¿Sí? Tanto de bienes muebles como de inmuebles. Los intereses financieros, exentos. ¿Por qué están exentos? ¿Qué tipo de intereses son los que están exentos? ¿Pero por depósitos o por préstamos? Por depósito. Por depósitos, ¿no? Entonces, todos los intereses por depósitos están exentos. Bien, y los particulares estarían grabados. Entonces, en este ejercicio, ¿todos los ingresos van a ir al IT o no? A la primera casilla. Sí. Ahora creo que está muy fuerte ya también, ¿no? Un poquito, vamos a moderar. Sí, todos los ingresos están ahora para la primera casilla, ¿no? Porque tengo que juntar grabados y exentos. ¿Sí? Bien. Sí. Aparte de los intereses financieros que están exentos en IT, ¿qué otros conceptos están exentos en IT? ¿Qué otros ejemplos pueden darme para el IT? Que vayan a esta primera. Perdón. ¿El transporte internacional de carga estaría exento en IT o está grabado? No, no, está exento solamente la exportación de mercancía, no la exportación de servicios, o sea, hotelería, turismo, transporte internacional de carga, no gozan de exención. Sí, esos tres que son exportaciones en realidad de servicios, ya no gozan de exención en IT, solamente goza de exención la exportación de mercancía. ¿Sí? Bien, ese sería un caso, exportación de mercancía. Entonces, cuando estamos exportando, por ejemplo, ya estamos exportando cereales, estamos exportando petróleo, gas, etcétera, ¿pagaríamos IT o no? La exportación no estaría exenta, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces no pagaríamos, pero sí tendríamos que informar en esta primera casilla, ¿ya? Bien, ahora, la pregunta es, aparte de eso, en una entidad educativa, por ejemplo, ¿qué tenemos grabado en IT y qué tenemos exento en una entidad educativa? A ver, esa parte tienen que estudiar porque ahí va a haber el problema en el examen. O sea, pueden saber la estructura, todo, ¿no? Pero para un determinado caso, si no saben qué va a cada casilla, ahí es donde van a tardar. Sí, y podrían equivocarse inclusive. Ya, por eso es necesario que tomen en cuenta ese detalle. Entonces, ¿qué tengo ahí? A ver. La venta de libros. Ya, la venta de libros, exacto. La venta de libros está exenta de IT. ¿Sí? Bien, y la actividad educativa conforme a planes oficiales de enseñanza. La educación está exenta en IT. También goza Igual de está. exención. Ya, muy bien. Ahora, díganme qué no entraría a esta casilla.
En este punto tiene que entrar grabado y exento. ¿Qué más hay en el IT que no entraría a esta casilla? No, la tasa cero es para IVA. En IT solo tengo grabado, no grabado y exento, ¿se acuerdan? O en IT tengo tasa cero. La tasa cero, ¿en qué impuesto hay? En el IVA, Liz. En el IVA, fíjense. Cuando hemos hablado de IVA, tenemos grabado, tenemos los liberados, tenemos los exentos, tenemos la tasa cero y los no grabados. Los 5 tipos de actividad tenemos en IVA, ¿ya? Pero cuando entramos al IT, solo tengo grabado, no grabado y exento. ¿Está bien? Entonces, en esta primera fila tengo que declarar lo grabado y lo exento, pero no lo no grabado. ¿Se está entendiendo? Ahora, ¿qué tengo no grabado? Denme algún ejemplo de un no grabado, que no entraría a esta casilla. Si les doy el dato, no lo tienen que poner. ¿Qué sería? Anticréticos, dice. Ya, por ejemplo, el anticrético. No tendría que entrar acá. Ese es un ejemplo, ¿sí? Bien, otro ejemplo sería, por ejemplo, los intereses ya financieros que ganamos, pero en el exterior. ¿Sí? Si tengo intereses financieros en el exterior, ¿qué opina? Si yo gano intereses en el exterior, ¿sería grabado o no? Por territorialidad. No, Lice. No, entonces eso no entraría aquí. Pues si una empresa tiene intereses financieros ganados en el exterior, no entraría. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lice. Ya, muy bien. Ahora, en esta primera casilla pongo lo grabado y lo exento, pero en la segunda línea, o sea, en la segunda casillita, lo quito, lo exento. Entonces, para la tercera me quedo con lo grabado, ¿sí? Y sobre lo grabado saco 3%. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces sumamos, por favor, todos los ingresos que tiene este contribuyente y verificamos esta cifra. Tenemos todos los ingresos ya y tendríamos en este caso, ¿cuál sería la operación? ¿Estaría bien? No. ¿Cuáles son los datos que tiene? Tengo servicios facturados, 54,000. Tenemos alquileres facturados, 12,000. Intereses por depósitos en caja de ahorros, 8,000. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ya, ¿estaría bien? ¿No? Está correcto, licenciada. ¿Está correcto? Hice una consultita. Dime. En cuestión a lo que viene a ser decimales, se redondea, ¿no? En caso de que tenga decimales. Si tienes decimales, hasta 49 centavos al menor y a partir de 50 centavos al mayor. Está bien, Lice. Bien. Ahora, en este caso tengo que ver lo siguiente, ¿ya? Esto está con una resta, ¿no? Es para poder hacer la explicación de lo que está pasando dentro de, en este caso, las normas para la emergencia sanitaria, ¿ya? Bien, acá, ¿qué está restando? ¿Qué sería ese monto? Lo que se ha pagado en el formulario IVA. Lo que se ha pagado en el formulario de IVA, ¿ya? Entonces, en el formulario de IVA habríamos pagado
4.727, ¿sí? Bien, entonces ese monto pagado ya se puede descontar de la base imponible del IT, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, en este caso, tendría esa como la declaración original, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, si este formulario ya está dentro de la emergencia sanitaria, ya no se olviden que este formulario es enero, ¿no? En este formulario no está todavía comprendido dentro de la emergencia sanitaria. Entonces, ¿qué haría? Sumaría simplemente los ingresos grabados y los exentos. Eso es lo que haríamos, ¿sí? Bien, ahora, si hacemos eso, tendría 74,000. Pero si este formulario lo presento, por ejemplo, corresponde, por decir, a este mes, ya el mes de octubre, de noviembre, o sea, en este momento estamos declarando en noviembre, octubre, ¿ya? Entonces, en esa declaración, ¿qué hago? Voy a sumar lo grabado, lo exento, y voy a quitar lo que he pagado en IVA, ¿ya? Me voy a ir a la declaración jurada de IVA, ¿ya? Y voy a considerar el monto efectivamente pagado, y eso tendría que restar acá, ¿sí? Pero siempre y cuando lo esté haciendo, obviamente, en los meses que comprende la cuarentena rígida, la cuarentena flexible, ¿ya? Y ahora se ha extendido esa tolerancia, se podría decir, hasta diciembre de este año. Ya, entonces estaría esto regulado hasta diciembre. Entonces, de esa manera llenaría este punto. ¿Está bien? Está entendido, ¿no? Ya. Ojo, es el IVA que he pagado. Ahora, si en el IVA tengo saldo a favor del contribuyente y no pago nada, ¿qué hago con el IT en los meses actuales dentro de la emergencia sanitaria? Lo mantendría, ¿ya? Entonces, para explicar eso simplemente, acá este cambio, vamos a ponerlo como debe ser porque es enero, ¿ya? Enero no está dentro de la emergencia sanitaria. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a dejar simplemente con los datos originales, ¿ya? No voy a restar el IVA. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya saben lo que habría que hacer dentro de la emergencia sanitaria. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Sí, es hasta diciembre de este año, pero si es que hubiera un rebrote, ya de repente vamos a volver a la cuarentena, ¿no? Entonces, en ese caso, es probable que vuelvan a ampliar, ya, porque inicialmente esto ya debería haber terminado, pero han ampliado hasta fines de año, ¿no? Entonces, no sabemos lo que va a pasar. Estuve escuchando noticias hace rato, ya, y decían que, por ejemplo, en Chimoré ya había un rebrote. No sé si está confirmado o no, pero creo que ese era un informe de la unidad sanitaria, ya. Entonces, si se diera, de repente van a ampliar, ¿sí? Bien, entonces, pero han comprendido el procedimiento, ¿verdad? Sí, solamente puedo restar el IVA pagado. Si no pago nada, entonces no tengo nada que restar, ¿sí? Bien, ahora, ¿por qué es importante tomar en cuenta esto? Ya en el caso de alguna empresa que está acá en Cochabamba, se han olvidado restar, pero resulta que el IVA pagado ya son miles de bolivianos, ¿sí? Entonces, supongamos que el IVA pagado es 30,000 y se han olvidado restar acá. ¿Eso afecta bastante o no? Sí, licenciada. Ya, entonces ahí, por ejemplo, un olvido de ese tipo ya puede ser problemático. Ahora, para poder rectificar, necesitaría hacer trámite. Me olvidé restar y el monto que me he olvidado, como les digo, es más o menos 30,000 y se han olvidado en 2 meses. Ya, en cada mes es aproximadamente 30,000. Entonces, si quiero rectificar eso, ¿tendría que hacer trámite o no? ¿Qué opina?
Claro, porque si aquí nosotros ponemos ya menos 30.000, imagínense que lo que hubiera pagado fuese 30.000, ¿qué va a pasar? Mi impuesto va a disminuir considerablemente, ¿no? ¿Sí se ubican? Entonces tendría que hacer trámite. Ya, bien, hasta el momento todavía no has rectificado. Y justamente están viendo cómo van a hacer el trámite. ¿Ya? Bien, entonces en empresas que tienen un IVA pagado alto, el olvidarse hacer esa resta puede ser significativo. Ahora, en contribuyentes que tienen poquito movimiento, ya tengo, por ejemplo, una declaración donde la diferencia es un boliviano en el impuesto determinado. O sea que no afecta, ¿no? Es muy poquito lo que paga ese contribuyente, ya, y restar el IVA pagado es una diferencia, sale una diferencia de un boliviano nada más. Entonces ahí como que es indistinto, ¿no? Declararlo o no, ¿cierto? O sea que no le afecta mucho, pero para un contribuyente que tiene un IVA pagado alto, sí es significativo, ¿ya? Bien, entonces de esa manera calcularíamos el impuesto. Ahora, contra el impuesto podemos compensar el IUE, ¿ya? Bien, hablemos de la compensación del IUE con el ITEM. Bien, si yo hago el pago de IUE, ya, por ejemplo, el IUE de la gestión 2019, de repente recién lo he pagado en julio del 2020. ¿A partir de cuándo podría empezar a compensar? Tengo que saber, cuando hablamos de compensación de IUE con IT, tengo que saber desde cuándo y hasta cuándo puedo compensar, ¿sí? ¿Desde cuándo podría empezar a compensar si he pagado en julio del 2020 el IUE del 2019? Desde agosto, Liz. Desde el mes siguiente, ¿no? Entonces, desde el periodo fiscal agosto, ¿ya? ¿Y hasta cuándo puedo compensar? Hasta el cierre de gestión no se puede, Liz. ¿Hasta el cierre de gestión o hasta el nuevo vencimiento, que no es lo mismo? Nuevo vencimiento, perdón, Liz. Hasta el nuevo vencimiento, no hasta el cierre de gestión, porque el cierre de gestión es el próximo 31 de diciembre. ¿Sí? Se cierra la gestión, pero se puede pagar el impuesto 120 días después. Eso quiere decir que finales de abril estaría pagando el impuesto. Ahí se vencería el IUE del 2020. Entonces, hasta ahí puedo compensar, hasta abril del 2021, perdón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Empiezo a compensar en agosto del 2020 y podría compensar hasta abril del 2021, hasta el nuevo vencimiento, o su agotamiento si es que ocurre primero. Si se acaba antes la compensación, entonces ya empiezo a pagar IT, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces ya sabemos desde cuándo y hasta cuándo. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo o sea, si yo hago más bien el pago del IUE de la gestión 2019 en cuotas? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver acá. Bien, esta es una de las ampliaciones del pago del IUE, ¿sí? Bien, sin embargo, sabían ustedes que han habido varios cambios, ¿ya? Bien, esta es para la presentación de estados financieros. ¿Se acuerdan, no? Esto lo hemos mostrado ya antes, ya, pero necesito que lo revisemos.
Bien, a esta me refería. ¿Ya? Estamos hablando del IUE de las empresas que cierran a diciembre, ¿sí? Siempre y cuando sean contribuyentes resto. Para los contribuyentes resto, ya, ¿qué pasa si yo he cumplido este cronograma? ¿Cómo haría la compensación con IT? Bien, he pagado 50% hasta el 31 de julio. He pagado 15% hasta el 31 de agosto, otro 15% hasta el 30 de septiembre y un 20% hasta el 30 de octubre. Bien, ¿qué dice? Si es resto, para un contribuyente resto, supongamos que he cumplido con todos esos pagos. Sí, entonces, ¿cómo hago la compensación de IUE con IT? ¿Quién me podría explicar cómo podríamos compensar el IUE con el IT? ¿Cuándo empiezo a compensar? ¿Qué haríamos? ¿Qué dice? ¿Cómo compensamos? Ojo que además se puede compensar ya sin pagar mantenimiento de valor, ni intereses, ninguna sanción. Se les ha dado esa opción. ¿Cómo harían la compensación del IUE con el IT? Por ejemplo, si estoy haciendo la declaración de julio, de agosto, de septiembre, ¿cómo voy poniendo el IUE? ¿Alguien tiene alguna opinión? En la medida en la que vas pagando. Ya, ¿por qué? Porque para compensar el IUE con el IT tiene que estar pagado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese 50% que pagaba hasta el 31 de julio, ¿en qué mes pongo? El siguiente que sería agosto. En agosto. ¿Están de acuerdo? Sí, Bien. licenciada. Compenso en agosto con el movimiento de agosto. Me va a quedar un saldo de ese 50%. ¿Sí? Porque voy a tener el formulario de esta manera. Voy a tener el impuesto de agosto y compenso con ese 50%. ¿Estamos de acuerdo, no? Bien, como es alto, entonces seguramente me va a quedar un saldo. ¿Ya? Bien. Luego voy a pagar en agosto un 15%. ¿Qué tendría que hacer? ¿El nuevo pago anula el anterior o se puede acumular? Porque se trata del mismo IUE. Sería acumulativo, licenciada. Ya, entonces, al saldo que sobrara, tendría que sumar este 15% en el mes de septiembre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Ya. Ahora, de ese saldo que había del primer pago más el 15% va a quedar un saldo nuevamente. Pago otro 15% en septiembre. Para octubre, ¿qué pondría? El saldo anterior que ha sobrado, ese saldo sería acumulado, ¿no? Más ese 15 que has pagado en el mes de septiembre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya. Y finalmente, en octubre termino de pagar. Aumento el 20% restante. ¿Sí? Entonces, ¿qué operación hago en noviembre? del anterior mes que subió un saldo del 15% más el 20% del mes de octubre. ¿Vale? Exactamente. Y a partir de diciembre, ¿qué traslado? A partir de diciembre, ¿qué iría trasladando? Los saldos Saldo, ¿no es cierto? de mes de Ya, el saldo que quedara, ¿cierto? Bien, entonces, fíjense, el IUE, ya, cuando es el IUE de la misma gestión, puedo ir acumulando hasta terminar de pagarlo. Voy a considerar el saldo del mes anterior que está en esta casilla, ¿ya? El saldo que sobrara del mes anterior más el nuevo pago entra al mes siguiente, ¿ya? En cada mes hago eso, el saldo del mes anterior más el nuevo pago
hasta que termino de pagar. Termino de pagar y de ahí en adelante directo traslado saldos, ¿sí? Porque ya no hay un nuevo pago. Eso puedo hacer solo cuando estamos hablando del pago del mismo IUE en cuotas. Ya que tenemos para los cerrados a diciembre ese cronograma y para los cerrados a marzo tenemos este otro. ¿Sí? Bien, que no abarca a las petroleras, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto ya habíamos visto. Bien, 50% se puede pagar hasta fines de octubre, ¿sí? Hasta el 30 de octubre, ¿ya? Entonces, ese 50% que habría pagado una empresa industrial hasta fines de octubre puede empezar a compensar en noviembre. Bien, en noviembre va a pagar un 25%. Va a poder compensar el saldo que quedara del 50% más este 25% en el mes de diciembre. Ahora, en diciembre va a terminar de pagar el 25%. Por tanto, para enero va a entrar el saldo del mes anterior más este 25%. Y a partir de febrero ya compensaría directamente saldos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendido? Sí, listo. Listo, entonces en este caso sería hasta el vencimiento, ¿no ve? Hasta el nuevo vencimiento, o sea, hasta julio del 2021, que es el vencimiento natural, salvo que en el año que viene otra vez hayan prórrogas si es que continuamos con problemas con el COVID. ¿Ya? Ah, ya. O Solo sea, hasta entonces no hay se prórroga. ¿Perdón? Solo hasta el vencimiento, en este caso en julio, se va a considerar los saldos que se van a ir acumulando, si es que hubiera. Sí, salvo que se prorrogue. Si se prorroga, hasta la prórroga, puede seguir compensando. Supón que en julio del próximo año seguimos con problemas y lo amplían, por decir, un mes hasta agosto. Ya en ese caso, agosto más puedo compensar si se prorroga. Si no se prorroga, hasta julio del 2021. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa si yo estoy todavía con saldo del IUE de una gestión y pago el IUE de una nueva gestión? ¿Puedo hacer lo mismo que hemos hecho acá, de acumular, o ahí no es posible acumular? ¿Qué dice? No es posible acumular. Ya no es posible, Liz. Ahí ya no es posible. Cuando tengo el IUE de distintas gestiones, no son acumulables. Solo puedo acumular cuando es el IUE de una misma gestión. ¿Estamos de acuerdo? Lo que he explicado acá. Este cronograma es para pagar el IUE de una sola gestión. ¿Ya? Entonces, eso sí puedo acumular. Pero si yo estoy compensando el IUE de la gestión 2019, ¿ya? Y pago el IUE de la gestión 2020, entonces el saldo que quedara del 2019 se consolida en favor del Estado. Y solamente tengo que compensar el saldo de la gestión nueva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está entendido? No son acumulables. ¿Ya? Bien, por tanto, ya en caso de que no hubiera habido, por ejemplo, las prórrogas, ya supongamos que no hubiera habido ninguna de estas prórrogas, que de alguna manera nos complican más el análisis, ¿ya? Bien, estoy con saldo de la gestión 2018, que todavía puedo seguir compensando hasta abril del 2019, del 2020, ¿ya? Bien, resulta que en abril del 2020 he pagado todo el IUE, no he entrado a este plan de pagos, he pagado todo el IUE, supongamos, en abril del 2020, ¿sí? Si he pagado en abril del 2020, ya, ¿qué IUE compenso en abril? Compenso el saldo que quedaba en marzo del IUE del 2018 o compenso el nuevo IUE de la gestión 2019 que he pagado en abril del 2020. ¿Cuál de los dos entraría a abril? Gestión 2019. El nuevo, pero estoy pagando en abril.
Si estoy pagando en abril entraría el nuevo. No, no lo hice. No. ¿Qué tendría que entrar? De la anterior gestión que hemos pagado. El saldo todavía del anterior hasta el mes del vencimiento, ¿cierto? Sí, Ya. Lisa. Ahora, el nuevo va a tener que entrar en mayo, si es que he pagado totalmente en abril. ¿Está bien? Sí, Lisa. Ya. Ahora, tengo lo siguiente. Se me acabó mi UE, por decir, en marzo. Ya no tenía saldo de UE en marzo, se acabó. ¿Sí? Bien, llega el mes de abril, ya, y yo no tenía dinero y no pagué, ¿sí? Recién tengo dinero en mayo, y en mayo pago, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con el periodo mayo? ¿Podría compensar algún IUE o ya no? En mayo. Mi antiguo IUE ya terminé de compensar, por decir algo, en marzo. Solo va hasta su agotamiento, ¿no es cierto? Bien, si se ha agotado en marzo, en abril ya tengo que pagar IT. En mayo, ¿qué pasaría? ¿Tendría que pagar IT o no? ¿Qué dice? Sí, Lisa. Tendría que pagar, ¿verdad? Sí. Sí, Lisa. Ya, muy bien. ¿Y en junio? Ya estaría compensado con el IVA que he pagado en mayo. Ya, entonces en junio empezaría a compensar lo que pagaba en mayo, ¿no? Sí. A partir de junio, ¿sí? Bien, mientras más me atrase en pagar el IUE, ¿tengo más meses de compensación o menos? Menos, y a la vez tienes la probabilidad de que pierdas lo que has pagado el IVA porque no vas a compensar todo hasta su vencimiento. Ya, ahora, otro aspecto. ¿Qué pasa si yo tengo dudas, por ejemplo, en la clasificación de un gasto? O sea, no estoy segura si es deducible o no deducible, tengo problema. Ya, ¿me convendría arriesgarme a no pagar el IUE? El caso, por ejemplo, del ITF, que siempre ha sido discutible su deducción, o alguna otra partida importante donde te entra la duda de saber será deducible, no será deducible. Cuando tengo esa duda, ¿me convendría tomarlo como no deducible? ¿Qué opina? Si lo tomo como no deducible, no pago IUE. Y si no pago IUE, no compenso con IT, ¿sí? Viene una fiscalización y mala suerte, me dicen que es un gasto no deducible y me hacen pagar IUE. Entonces, si yo voy a pagar en una fiscalización IUE, imagínense 5 años después, ¿puedo compensar todavía o ya no? ¿Qué dice? Cuando tengo que pagar un IUE ya a través de una fiscalización, mucho tiempo después, por ejemplo, 5 años, ese IUE que estoy pagando, ¿puedo compensar con IT o ya no es compensable? Ya no es Ya no es compensable. compensable. Ya no. Entonces, cuando hay duda, a veces es preferible pagar el IUE porque lo voy a poder compensar con IT, a tener el riesgo para una fiscalización o no. Un poco estoy queriendo orientar la toma de decisiones, ¿no? Bien, en materia tributaria, muchas veces uno tiene que tomar decisiones, ¿ya? Y ver riesgos, ¿no? Si hago esto, ¿cuáles son las consecuencias? Si no lo hago, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Ya? Y obviamente buscar el camino más seguro, ¿ya? Entonces, si yo tengo un IUE que se puede compensar con IT, no vale la pena dejar una incertidumbre para una fiscalización, ¿ya? Porque en ese caso, si me fiscalizan y me dicen que es gasto no deducible, igual me van a hacer pagar,
Solo que cuando yo pague, ya no he de poder compensar con IT, ya no lo voy a poder recuperar y voy a salir perdiendo en realidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, en muchos casos hay que tomar en cuenta eso antes de decidir, ¿sí? Eso es uno. Dos, si solicito un plan de pagos del IUE, supongamos a 5 años, ¿me conviene? En cuotas, 60 cuotas en 5 años. ¿Me convendría o no? ¿Qué opina? ¿Por qué? ¿Por qué no me conviene? ¿Qué va a pasar? Puedes compensar mientras vas pagando, solo que estás pidiendo a 5 años plazo. O sea, son 60 cuotas. Entonces, ¿qué ha de pasar? Vas a poder compensar, pero ¿qué parte? ¿Todo? No, ¿no ve? Solo lo que has pagado hasta el nuevo vencimiento, ¿sí? Lo que pagues después del vencimiento ya va a ser directo a favor del fisco. Entonces, ¿te convenía entrar en un plan de pagos en el IUE o no? No, licenciada. No, ya no es conveniente. Hay muchas empresas que han tenido problemas tributarios muy graves por entrar en planes de pagos del IUE y no de un año, sino de varias gestiones. Ya, yo he tenido algunos clientes que, por ejemplo, ya pagaban el IUE de un año, ¿no? En cuotas de 2, 3 años, venía el otro año y otra vez plan de pagos y otra vez plan de pagos. Entonces, en ese caso ya va creciendo, ¿no? Y no todo ya podían compensar con IT. Habían gestiones en que habían tramitado un plan de pagos muy amplio y resulta que lo que pagaban se agotaba rápidamente y cada mes pagaban IT. Por tanto, pienso que tomaron una decisión equivocada. Ya, a veces el contribuyente no quiere entender eso, ya, y entra en un plan de pagos, ¿no? Entonces, no es conveniente en el IUE entrar en un plan de pagos muy extenso. Por tanto, a lo más que podríamos llegar sería a un año, ¿no? Pero más no nos conviene, porque todas las cuotas que excedan al vencimiento ya no va a poder recuperar el contribuyente. ¿Está entendido? Ya, muy bien. En este caso, hay un IUE que supera el impuesto determinado. Por tanto, ¿me va a quedar IUE a compensar en el mes siguiente o no? Tengo 3.000 de IUE, ya, y tengo impuesto determinado 1.980. Ya, sería esta diferencia, ¿no? ¿Están de acuerdo? Licenciada. Ya. Ahora, la declaración jurada de IT, ¿la estoy presentando a tiempo o la estoy presentando tarde? Tarde, ¿no? En junio estamos presentando. Entonces, ¿corresponde la multa o no? Ya, no hay impuesto determinado, ¿no? Porque sale saldo de IUE a favor, ¿ya? Bien, no hay tributo omitido, no hay mantenimiento, no hay intereses, pero sí hay multa. ¿Están de acuerdo? Sí habría multa, ¿no? Entonces, fíjense, no hay tributo omitido, no hay mantenimiento, no hay intereses, sí, pero sí hay la multa, que son 50 UFBs, porque está presentando tarde la declaración de IT, ¿ya? Bien, esa multa de 50 UFBs, ya que equivale a 117 bolivianos, ¿la puede compensar con IUE o la tiene que pagar? ¿Qué opina? Tiene que pagar. Tiene que pagar, tiene que pagar necesariamente, ¿ya? Entonces, ahí tienes otra característica del IUE. El IUE no se puede compensar con multas. ¿Estamos de acuerdo? El IUE no se puede compensar con multas. ¿Está bien? Sí, licenciada. ¿Qué tengo que hacer con estos 117? Los tengo que pagar. ¿Ya?
Voy a tener que pagarlos, ¿está claro? Sí, Lice. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, ese sería el tratamiento del IT en declaración jurada original. Mañana tendríamos que hacer las rectificativas. ¿Ya? Entonces, en el horario de la madrugada ya vamos a avanzar las rectificativas, ¿sí? Ahora, si es que tuviese necesidad de ir al seguro, yo les voy a avisar para qué hora consigo ficha, ya para que coordinemos nuestras clases, ¿sí? Por tanto, si algunos de ustedes podrían hacer el esfuerzo, por ejemplo, de entrar en el horario de la madrugada, a los que no se les cruce, ya podríamos asegurar la clase de la madrugada. De ahí en adelante voy a ver qué es lo que pasa todavía. Ahora de repente me lo consiguen, qué sé yo, para el mediodía, ¿no? Entonces sería mucho más fácil, ya así no se perjudicaría, ¿sí? Bien, entonces yo les voy a comunicar de todas maneras, ¿ya? Bien, jóvenes. ¿Alguna duda sobre la determinación de IT? ¿Perdón? Porque el impuesto, que es un 1980, se ha compensado con IVA totalmente. No ha quedado saldo a favor del fisco. ¿Sí? Imagínate que acá tuviera un IVA solo de 300. ¿Qué pasaría? Si tengo un IVA de 300, entonces restaría, ¿no? 1980 menos 300. ¿Y cuánto tendría que poner como impuesto determinado? 1680. 680. La diferencia. Ya, entonces acá pondríamos, ¿no? El valor de 1980 menos el IT, menos el IUE, perdón. ¿Sí? ¿Está bien? Menos esto. ¿Ya? Entonces acá tendríamos los 1680. ¿Sí? Bien, si tengo aquí 1680, ¿qué pasaría con esta casilla? ¿Qué tendría que hacer ahí? Traslado, ¿no? Sí. Lo trasladaría, ¿ya? Bien, y si lo traslado, tengo que calcular ahí si mantenimiento de valor e intereses o no, porque ya tendría tributo omitido. ¿Te ubicas? Ya, en ese caso sí habría, ¿ya? Pero como nuestro saldo era 3.000 y no 300, ya entonces se ha absorbido todo el impuesto con el IUE. Entonces ya no ha quedado tributo omitido. Por tanto, por eso se llama, muchas veces ustedes van a encontrar en algún libro o de repente van a escuchar a alguien decir que no hay los accesorios, ¿sí? ¿A qué le llaman accesorio? Al mantenimiento de valor y al interés. ¿Por qué le llaman accesorio? Porque si no hay la deuda principal, pues no hay la accesoria, no hay mantenimiento, no hay intereses. Cuando el tributo omitido, que es la deuda principal, no existe, entonces no hay mantenimiento, no hay intereses, pero sí puede haber multa. Ya, entonces la multa ya no es accesorio. Sí, solamente son accesorios el mantenimiento y el interés. ¿Está entendido? Ya, muy bien. Entonces no se olviden eso. Si no hay tributo omitido, no hay accesorios. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Es una preguntita. En el caso de que el IVA pagado hubiera sido mayor al total ingresos brutos de vengados, ¿qué hubiera pasado en este caso? Pondría solamente 0, no puedes poner negativo. En todo caso, todo sería 0. Acá sí, el impuesto sería 0. Pero sí podría haber IVA, que no lo utilizaría, lo trasladaría íntegro al mes siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Si acá tengo 0, entonces el IUE lo declaro y lo traslado, nada más. No lo usaría. ¿Está bien? Está bien, Liceo. Ya. Ahora, un detallito más. Si en el IVA
Aquí tengo la venta y aquí tengo su descuento. Sí, acá tengo, perdón, la venta y aquí tengo su descuento. ¿Qué tengo que poner al IT? ¿Copio de acá o tengo que restar para llevar al IT? ¿Qué opinan? Porque puedo tener una venta con descuento, ¿verdad? La venta viene acá y su descuento viene a la fila 15, aquí. ¿Sí? Supongamos que tengo, por decirlo, 66,000 y hay un descuento de 1,000 bolivianos. ¿Qué tendría que llevar al formulario 400? Cuando hay descuento. ¿Qué llevarían? Porque eso se me puede presentar o no, una venta con descuento. ¿Qué opinan? ¿Sería la venta menos el descuento? Ya, trasladaría la diferencia para el IT. Sí, que vendría a ser como la venta neta, ¿no? ¿Sí? Para el Sí. IT. Ya. Ahora, se los pongo más difícil. Sí, tengo una venta de 66,000 y tengo una nota de débito crédito emitida por una devolución. Y acá tengo la devolución, en la 14. Devolución en ventas, que está con nota de débito crédito emitida. Supongamos que me han devuelto la mitad. 33,000 me han devuelto. ¿Qué hago con el formulario 400? ¿Qué haría con el 400? Se le suma, dice. ¿Hacemos la resta o trasladamos los 66,000? ¿Cuánto pondrían en el 400 a la primera casillita? Aquí vendría la resta o el total. Cuando hay descuento, hemos dicho restando el descuento, voy a poner. Pero cuando hay devolución. ¿Qué es la nota de débito crédito? ¿Qué me querías decir? Perdón, te he cortado. Tendríamos que poner el total, los 60,000. Tendríamos que poner el total porque ¿qué es la nota de débito crédito? ¿Qué es la nota de débito crédito? Es un documento de ajuste, ¿no? ¿De qué impuesto? Sistema de facturación. Perdón. Documento de ajuste ¿de qué impuesto? ¿Del IVA? Del IVA, dice. Ajá, solo es documento de ajuste de IVA, no es documento de ajuste de IT. Entonces, ¿qué debo llevar a la primera fila? ¿El total o menos la devolución? El total, dice, de la venta. Lastimosamente. Ya, entonces ahí hay un problema de regulación. La nota de débito crédito, ya, desde que se la ha creado, siempre ha sido documento de ajuste de IVA, no documento de ajuste de IT. Entonces, lastimosamente, terminamos pagando impuesto de una venta que de repente inclusive nos hubieran podido devolver totalmente. ¿Se ubican? Ese es el problema de la nota de débito crédito, ¿ya? Que no nos permite disminuir en IT. ¿Sí? Bien. Ahora, una pregunta más. Sí, perdón. El descuento está en la factura. Por eso se puede restar. El descuento va en la misma factura. Ya, en cambio, la devolución va en una nota de débito crédito que solo ha sido creada como documento de ajuste de IVA, no de IT.
Es entonces un problema solo de devolución, no del descuento. El descuento sí puedes restar. Bien, ahora les planteo algo que es más raro. He vendido libros impresos con descuento. ¿Cómo registro la operación? En el IVA. He vendido libros impresos con descuento. Supongamos que los libros son por bolivianos 5.000 y el descuento es de 500. ¿Cómo registro? Venta de libros. Estamos hablando de una librería. Bien, cuando algunas librerías tienen convenio, por ejemplo, con algunos colegios, a veces hacen descuentos o no en la venta de libros. Ya, entonces, ¿cómo registro? Tengo la venta de libros por 5.000 y su descuento es de 500. ¿Cómo va? Ya, a la línea 3, ¿no? Ya, ahí pondría, voy a ponerlo, después lo voy a borrar. ¿Sí? Bien, ahí pongo 5.000. ¿Y el descuento? Sí, es un descuento en ventas. Ahí, 500. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? No, ¿Seguro? no creo que se anote el ICE en descuentos porque no te puedes beneficiar tampoco. Estás a cero. Exacto. Entonces, ¿qué haces? Los libros son por 5.000 y hay un descuento de 500. Aquí lo pongo 0 y lo dejo 5.000 arriba. O aquí pongo 4.500. ¿Qué dice? ¿Qué opinan? Ajá. Tendría que poner 4.500. ¿Estamos de acuerdo? Tendría que declarar menos su descuento, pero no puedo desglosar el descuento porque es tasa 0. ¿Se entendió? Solo se desglosa el descuento ¿de qué? ¿De qué operaciones desgloso el descuento? No se olviden, la venta genera débito. ¿Y su descuento qué genera? El crédito. Ya, entonces solo puedo desglosar el descuento de las partidas que tienen débito. Pero la tasa 0 no tiene débito, ¿sí? La tasa 0 no tiene débito. Y si yo desgloso su descuento, estaría generando crédito el descuento. Y eso no es correcto. ¿Cierto? ¿Se están ubicando? ¿Qué estoy haciendo? Los estoy llevando al análisis. ¿Ya? Porque cuando hagan las declaraciones juradas, con cualquiera de esas situaciones puedo aparecer en un examen y me van a decir tramposa. ¿Sí? ¿Es trampa? No, es trampa porque les explica. Hay que analizar, ¿verdad? Sí. Sí, Ya, hay que analizar, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con una operación exenta o no. Supongan que vendo entradas para artistas nacionales en el Teatro Achá, digamos, y he dado con descuento algunas entradas. ¿Puedo restar el descuento o tengo que poner neto? ¿Es similar a la tasa 0? ¿Qué opino? Igual, solamente se desglosa el descuento de la primera. ¿Está bien? Solo desgloso el descuento de esta. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Ya. Hay un contribuyente en Cochabamba que tiene las 5 operaciones.
O sea que tiene llenadas las casillas 1, 2, 3, 4. Y tiene descuentos en toditas sus operaciones. ¿Sí? Y su contadora ha puesto los descuentos de todo aquí. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Está bien esa contadora o no? Estaría mal. ¿Sí? ¿Qué debió hacer? Ya, solamente tenía que desglosar de las operaciones grabadas, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Se trata de una ONG que tiene diversas operaciones y lastimosamente en cada una hay descuento. Pero la contadora ha desglosado todos los descuentos, cuando debía desglosar tan solamente de la primera fila, es decir, de las operaciones grabadas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? Bien, nos quedaremos ahí, si no, mañana no nos vamos a poder levantar. La casilla 32, en la del ITEP, perdón, un ratito. ¿Esta multa? Sí, ya no existe, pero está con rojo. ¿Sabes qué pasaba? Cuando hacías rectificativa antes y era a favor del fisco, es decir, aumentabas el impuesto determinado, tenías que pagar una multa por incumplimiento a deber formal igual a la multa por falta de presentación. Entonces había dos multas, una multa por declarar la original tardé y una multa por aumentar el impuesto determinado. Entonces, cada que aumentaba el contribuyente le volvían a multar. Entonces, ¿qué hacía? El contribuyente decía, no voy a pagar la multa, entonces mejor no aumento. ¿Te ubicas? Como le multaban por aumentar, prefería callarse, ¿no? Y decir, bueno, si quieren que me descubran, pero yo no aumento el impuesto porque me van a multar. Entonces, para que el contribuyente se anime a rectificar y pagar, se ha quitado la multa, como una especie de incentivo. Bien, yo estuve en la época anterior a esta, en la cual tampoco había multa. Y justo en esa época se creó la multa, porque era tal la cantidad de personas que rectificaban, ya que nosotros no sabíamos qué hacer para que el contribuyente declare de una vez su movimiento. No, porque rectificaban, pero grave. O sea, había contribuyentes que podían presentarte 20, 25 rectificativas sin problema, ¿sí? Entonces, ahí en una reunión que hubo, se determinó multar para que ya no rectifiquen tanto, ¿sí? Y logramos controlar que los contribuyentes ya no hagan tantas rectificativas, ¿sí? Entonces, un contribuyente rectificaba realmente cuando era muy necesario y trataba de hacerlo de una sola vez, ¿no? Para que le multen una sola vez, ¿ya? Pero cuando se ha vuelto a poner esto en vigencia, se ha abierto de nuevo la puerta, ¿sí? Entonces, en este momento puedes rectificar muchas veces y sin multa. Para eso era esa multa, para evitar que rectifiquen múltiples veces, ¿sí? Para que las personas rectifiquen una sola vez si es posible, ¿ya? Ese era el objetivo. Bien, jóvenes. Eso sería entonces. Lice me consulta, en el tema de los descuentos en el formulario 200 solo se va a desglosar entonces las operaciones grabadas, ¿verdad? De las operaciones grabadas. Ajá. En la fila 15 solo de las operaciones grabadas. Sí, exactamente. Ah, ya Lice, gracias. Solo de eso, ¿ya? Bien, y lo mismo pasaría con el tema de devoluciones. ¿Sí? Las devoluciones también van a estar solamente de las operaciones grabadas. Si de estas otras operaciones hubiese ese tipo de devolución, entonces también declararíamos directo a la resta. Ya, porque la operación no genera débito, entonces su devolución no podría generar crédito. ¿Ya? O sea, lo que he explicado para descuentos también operaría para las devoluciones con estas otras actividades. ¿Ya? Está bien, Lice.
Bien, con esto que estoy queriendo, que cuando vayan estudiando en estos días, vayan cuestionándose, ya vayan tratando de analizar y qué pasa acá, qué pasa allá, ¿no? Cuestiónense más, tienen que preguntarse más, ¿listo? Así ustedes van a poder anticipar algunas situaciones de evaluación, ¿ya? Bien, quedaríamos ahí. Dice una preguntita. Dime. Dice, cuando he pagado el IWE, pero me he olvidado compensar con el IT, Ya. pero y el IT he pagado normal y Ujú. me he dado cuenta a los 3 meses. Ya. He pagado un monto alto. ¿Puedo recuperar lo que he pagado el IT y rectificar y así compensar con el Sí, IWE? sí, pero va a ocurrir lo siguiente, ¿ya? Cuando coloques al hacer la rectificativa el IVE, supongo que acá puse 0, ¿sí? Si pongo 0 acá, va a salir saldo a favor del fisco. Entonces voy a llenar acá y acá un 1980. Entonces llegaría a pagar un 1980 más mantenimiento más intereses, más la multa, ¿ya? Bien, si hago la rectificativa, ya lo que va a pasar es que en la rectificativa estoy poniendo el IUE, ¿ya? Por tanto, se va a compensar con el IT y lo que he pagado se va a volver pago a cuenta, ¿ya? Entonces, lo que habría pagado se convertiría en pago a cuenta, a compensar. Entonces, cuando termines de llenar el formulario de IT, va a aparecer como saldo definitivo de pagos a cuenta, esa parte que has pagado de más. Si has hecho eso en 3 meses, se va a acumular, ¿ya? En el mes siguiente voy a trasladar ese pago a cuenta sin mantenimiento de valor, pero estoy rectificando ese mes, entonces va a haber un pago a cuenta del periodo y un pago a cuenta del periodo anterior, que sumados me van a dar saldo definitivo de pago a cuenta. Y eso pasaría al tercero y se acumularía nuevamente con el tercero. Entonces, al final, terminando el tercer mes, vas a tener 3 pagos a cuenta, sumados, en esta casilla, ya en la 35, en la fila 35. ¿Listo? Ahora, a partir del mes siguiente, vas a tener que ir trasladando, ¿no? Pago a cuenta del periodo anterior, o sea, saldo de pago a cuenta del periodo anterior acá, ya hasta que se agote el IUE. ¿Sí? Entonces, mientras no se termine el IUE, vas a tener que poner todos los meses como saldo de pago a cuenta y se va a trasladar aquí abajo. Pones nuevamente saldo de pago a cuenta y otra vez se traslada. ¿Ya? Eso va a suceder hasta que se acabe el IUE. Cuando se agote el IUE, recién vas a poder compensar con el pago a cuenta. ¿Sí? Eso puede ser que pase varios años después, ni siquiera de repente en un año, ¿sí? Yo tenía un contribuyente que trasladado su saldo de pago a cuenta justamente por una situación parecida, aproximadamente 2 años, ¿ya? Menos mal, casi al terminar el segundo año, se ha agotado su IUE y hemos podido utilizar, y era poquito, pero bueno, no quería perjudicarle y he tenido que trasladar mucho tiempo. Entonces, esa sería la desventaja, que mientras tengas IUE, no vas a poder usar ese pago a cuenta de esos 3 meses que habrías pagado de más. ¿Está entendido? Sí, Lice. Y ese pago a cuenta, Lice, ¿puedo manejar el tiempo necesario que sea o tiene un tiempo límite, Lice? Puede ser años, como te digo. No hay un límite. No es como el IUE, que puedes compensar solo hasta el nuevo vencimiento. El pago a cuenta puede compensarse mucho tiempo después. Y otro detallito más, ese pago a cuenta puede compensarse con multa de algún mes. Eso sí se puede compensar con multa. ¿No? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, aquí pago a cuenta, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría? Podría restar los 117 del pago a cuenta y pondría acá la diferencia nomás, ya no pagaría la multa si es que hubiese pago a cuenta. Esa sería una diferencia con el IUE, ¿no? El IUE hemos dicho no se puede compensar con multa.
el pago a cuenta, sí puedes compensar con multa. ¿Sí? Sí, Lisa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lisa. El pago a cuenta, es que hay dos pagos a cuenta. ¿Ya? En este caso, ese pago a cuenta acumulado se va a convertir en saldo a favor del contribuyente y ese va a ser trasladado hasta acá. Sí, solo se repite, pero. O se suma, ¿no? O sea, si es que solo es rectificativa de un mes anterior que estás trasladando mes a mes, entonces simplemente acá se repite y luego pasa aquí abajo, ¿ya? Pero si tengo pago a cuenta del mes anterior y tengo rectificativa de este mes, entonces en ese caso tengo que acumular. Ya, entonces en esta casilla podría acumular. Y ese saldo lo puedo trasladar hasta acá. ¿Sí? Ahora, si tengo saldo a favor del contribuyente y tengo multa, resto y acá voy a poner la diferencia. No lo he de trasladar, sino voy a restar la multa. Y menos la multa va a venir a la 35. Si no hay multa, directo se traslada. ¿Ya? Dependería de la existencia o no de la multa. Ya. Ahora, en este ejercicio, ¿pago todo o pago parte? ¿Qué dice? ¿Cuál es el dato? ¿Voy a pagar los 117 o voy a pagar parte? Para que vea cuánto voy a poner ahí en la parte final, perdón. ¿Cuál es el dato? Revísenlo antes de que nos despidamos. Si no dice nada, se supone que se paga todo. Está bien, ¿no? Se paga todo. Ya, entonces acá no voy a hacer un pago parcial, voy a pagar los 117. ¿Ya? Bien, jóvenes, quedaremos ahí. Licenciada, disculpe, hay una práctica, ¿no? Que es la 208. He estado viendo las fechas. Aquí me da periodo fiscal de mayo del año 2019. Ah, El sí. periodo fiscal mayo Sí, hay que escribirlo. ¿A qué fecha lo corrijo, licenciada? La fecha de presentación. La 208, ¿cuál de los ejercicios es? El primero es. El periodo es mayo. Sí. Ya, pero es mayo 2019. ¿Cuál es tu problema? O sea que la fecha de presentación y pago de declaraciones juradas originales es el 21 de febrero de 2019. O sea, No, del antes de... 2020. Aquí está, aquí lo estoy viendo yo, ¿no? En el Classroom. ¿Sabes qué ha pasado? He subido el escaneado errado. ¿Ya? Entonces, de esa práctica lo volveré a escanear y lo vuelvo a subir la práctica. Estoy bien, Pero de repente en algunos más he cambiado los meses, capaz. He podido arrastrar un archivo equivocado. ¿Ya? Porque yo lo tengo acá y está con 2020. ¿Sí? La 208, entonces lo voy a volver a escanear. ¿Listo? Sí, dice. ¿Ya? Sí, yo tengo acá 21 de febrero 2020 y la rectificativa 16 de julio 2020. ¿Ya? Ya, licencia, está bien, gracias. Entonces yo les voy a volver a subir. Listo. Muy bien, vamos a cambiar eso.